Muy bien, un gusto poder conversar con cada una de ustedes. Me presento, yo soy la psicóloga Julia Uquipongo. Mi número de colegiatura es el 37139 y justamente esta charla que vamos a tener con Teresa Luz y Haggis les va a ayudar que también ustedes a través del buzón de preguntas, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, lo puedan hacer a través de este medio. Soy psicóloga cognitivo-conductual por parte del Centro Psicológico Psicohuasi. Y bueno, vamos entonces a dar inicio a esta charla que se llama No existe madre perfecta. Un gran título justamente para esas dudas que ustedes puedan tener hoy en día. Antes de comenzar, siempre para mí es muy importante empezar con una frase. Y hay una frase de Paraguas de Cari, que es una educadora de crianza, que habla acerca de ser mamá, la única profesión que se recibe el título y luego se cursa la carrera, ¿no? Esto es algo importantísimo porque en el transcurso de ser mamá, y yo también soy mamá, ¿no? En el transcurso de ser mamá vamos aprendiendo, como le decía al inicio, pero también nos vamos equivocando. Y muchas veces, hasta cuando nuestros hijos son adultos, también seguimos aprendiendo en ello. Adicional a esto, las generaciones, ¿no? Ahora vivimos en una época tecnológica donde los hijos están más inmersos a ellos, pero lamentablemente la tecnología, en vez que nosotros lo usemos, la tecnología nos usa, ¿no? Eso hace que de alguna u otra manera la situación se exponga más y no saber qué hacer, porque los medios de comunicación, por un lado, transmiten una información y por otro lado yo como mamá tengo otra información, ¿no? Entonces, vamos a actualizarnos un poco ante ese tipo de rol de mamá y de papá y sobre todo si sabemos que estoy o no estoy haciendo lo correcto, ¿no? Muy bien. Recordamos a veces esta gran, vamos a poner consigna, ¿no? ¿Recuerdas cuando eras niño o niña, cuando te castigaban? Esto sí es algo muy importante, ¿no? Esta pregunta donde en algún momento nos sentimos castigados, ya sea por nuestros padres, ¿no? Ya sea de manera física o de la manera verbal o de manera incluso hasta negligente. Este es un estilo, le llamamos negligente cuando no estamos en contacto con los hijos, sino que lo dejamos, ¿no? Desde muy pequeños. Y a veces solemos tener la idea equívoca de que es que tiene que ser independiente o tiene que hacer las cosas a su manera, pero no es así. Entonces, esta palabra, ¿no? Cuando nosotros nos castigaban, de repente hoy en día no es para nada así, porque hoy hablamos de una crianza respetuosa, de una disciplina positiva que no está en base a castigos, que no está en base a gritos, sino todo lo contrario, está en base a acuerdos, está en base a una asertividad en la comunicación y a un nivel de empatía que podamos llegar justamente con los hijos. Así que vamos a comenzar con esta charla y recordemos un poquito con este tema de si nos castigaba o no, ¿no? Cómo era un poco este rol. Hay una primera pieza, rompecabezas. Vamos hoy día a aclarar un poco cuál es el panorama completo dentro del rol de la familia. Pero la primera rompecabezas que hay que tener en cuenta y la primera pieza es el tiempo, ¿no? Sé que hoy estamos también, ya no estamos de repente en esta etapa donde los papás trabajaban y las mamás se quedaban en casa, ¿no? O que compartían este rol. Ya esta idea machista completamente ya se expandió y ahora las mujeres también somos totalmente independientes, hacemos nuestras labores por una cuestión de repente de trabajo, pero por otra llegando a casa estamos al contacto con nuestros hijos, qué te pasó en el colegio, cómo te fue, y si aún de repente soy mamá lactante, estoy ahí, ¿no? El banco de leche, estoy ahí dispuesta al 100% con el cuidado y sobre todo emocional y físico de mi hijo. Y el tiempo es algo que a veces, como siempre nos dicen las abuelitas, es muy importante, se va, uf, o sea, súper rápido. Hoy son ya las 8 de la noche, luego a las 10, luego ya es momento de descansar y luego ya llegamos mañana jueves. El tiempo pasa, pasa y las horas también, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de esta pieza importante, que es el tiempo, nos sentimos incluso solemnemente con culpa. ¿Por qué? Hay una pregunta que aquí dice, ¿no? Si no le estoy dando el tiempo adecuado a mis hijos y si estoy trabajando de repente todos los días y no me estoy dando de repente el tiempo de calidad que él se necesita o que ella necesita para poder escucharle, para saber su día a día, ¿no? En consulta muchas veces madres me llegan de esa manera. Me preguntan, voy a dejar de trabajar porque yo tengo la culpa de que no le estoy brindando ese tiempo de calidad a mi hijo y por eso es así. ¿No? Esa etiqueta, por eso es así. Pero ¿en verdad será por eso?
¿no? ¿O en verdad será que cuando llegamos del trabajo o llegamos de una actividad, a veces solemos tener una comunicación muy rápida y los fines de semana no compartimos ese tiempo, ¿no? Porque recuerden que los chicos también comprenden, o sea, comprenden cuando papás tienen que trabajar, comprenden también cuando mamá a veces tiene que hacer, porque el hecho de estar en casa no significa que no se haga nada, todo lo contrario. En casa aparecen más actividades, ¿no? Que la cocina, que la limpieza, que la cama, que esto, que lo otro. O sea, aparece un sinfín de actividades y a veces estamos haciendo multifunción, ¿no? Al mismo tiempo. Y esto de alguna u otra manera también nos causa estrés. Entonces, este tiempo que sentimos a veces de no ser escuchados, por una parte los hijos, pero por otra parte estamos nosotros. No siento que a mí me escuchan, no siento que de repente mi esposo o de repente mi suegra o mis padres me escuchan cuando yo llego con toda la carga del trabajo, ¿no? O sea, tampoco hay un tiempo tampoco para mí. Y eso es importante. Recuerden que en psicología hablamos acerca del estrés como un estado emocional. Y si no nos damos un tiempo para nosotros de compartir, de repente hoy día quiero mirar una película, hoy día quiero hacer una comida estupenda, hoy ya no quiero cocinar y hoy ya quiero salir, lo podemos hacer. Obviamente ese tiempo de calidad que yo también como mamá, que yo también como papá lo tengo, va a ser muy importante en el estilo de crianza que podamos tener con los hijos. Lo que vale la pena toma tiempo y sí funciona. Este tema de que si vale la pena o no, a veces la paciencia, ¿no? Yo siempre digo la fórmula de las 3P: la paciencia, la perseverancia y la persistencia. Esa es una fórmula que las cosas pueden lograrse hacer en objetivos, en metas, ¿no? Y si una meta no se llega a cumplir, pues no cambiemos de meta, cambiemos el plan de cómo hemos llegado a poder hacer el resultado de la meta. Y sí, toma tiempo, pero realmente funciona. En el momento no lo evaluamos, en el momento siempre hay ese tipo de confusión, pero ya va así, no es así, no, o sea, no funciona nada. Pero cuando más tiempo pasa, las cosas dan un mejor resultado. Y aquí hay algo muy importante. Entonces, lo que tú me dices, Julie, es que si vale la pena, toma tiempo, sí, y si funciona. Pero ¿qué pasa? Lo que no sanamos se repite, ¿no? Y esto es una gran frase que a veces uno dice: yo sigo adelante, pero por más que dé, me equivoco. Hay cosas en las personas, en los seres humanos, que es parte de los errores, y en la parte de la equivocación aprendemos. Pero cuando algo no sanamos por un asunto pendiente de la familia, por un asunto pendiente de la crianza de los hijos del día a día, o por una culpa incluso, es algo, un patrón que se repite. Para esto les voy a contar una pequeña anécdota que también justo llegó en consulta, ¿no? Una mamá que su hijo tenía 5 años y no sabía por qué su hijo se portaba, entre comillas, para ella muy mal, ¿no? Y entre ese tipo de etiquetas es un malcriado, nunca obedece, ¿no? Esa generalización extrema, nunca obedece, ¿no? Llegaba a la conclusión de que en verdad, cuando estaba en pleno embarazo, aparte de tener muchos problemas emocionales con su pareja, no tenía el apoyo suficiente por parte de sus padres, y asimismo también para ella era un boom, y estaba siendo mamá primeriza, ¿no? Y no quería tener al bebé. Posterior al embarazo, en el parto, pasó por una depresión postparto, le llevó 3 meses para comprender y aceptar que tenía un hijo, que tenía que cambiar solemnemente todo su estilo de vida. Y así fue. Luego, hoy en día, ella está trabajando consigo misma, está cerrando algunos círculos pendientes que en su momento se volvían patrones repetidos. Y se dio cuenta que la manera en cómo ella justificaba las acciones del pasado también lo trasladaba a las acciones del presente con sus hijos y con su propia familia. Por eso es muy importante la autoevaluación introspectiva que tengamos con nosotros. ¿Realmente me encuentro bien? ¿Realmente estoy haciendo las cosas de manera correcta? ¿O realmente siento desde este vínculo de familia o del sentido de la infancia que yo viví que las cosas no han sido manejadas de esta manera, ¿no? Una adicional también a ello es cuando a veces los papás dejan también heridas emocionales. Lo que a veces no, uno podrá de repente tener una herida física, que eso es parte de una violencia y tiene que ser totalmente denunciable,
pero una herida psicológica es una herida que queda incluso como una experiencia traumática para una persona. Y este patrón, con la culpa, con la tristeza, con la desesperanza por dentro, hace que el patrón vuelva a repetirse más de una vez. Y hay que reflexionar sobre ese tema. De repente yo como mamá tengo asuntos pendientes que trabajar y tengo que hacerlo. Ir a un profesional de la salud, así cuando me duele la cabeza voy a un médico, lo mismo pasa con un psicólogo. Un psicólogo no te va a criticar, un psicólogo no te va a juzgar. Un psicólogo crea un espacio de escucha contigo y un psicólogo te va a orientar a tomar las técnicas adecuadas en todo el proceso de la psicoterapia. Pero algo también crucial y muy importante en esto es aceptar y perdonar, ¿no? Cuando yo acepto y perdono las cosas, entonces va a haber un patrón de cambio. Pero si yo sigo con el sesgo o con la visión de decirme, no, yo no acepto ningún cambio, yo no quiero, yo no sé, yo estoy bien, ¿no? Pero a veces en la comunicación verbal, no verbal, transmitimos lo contrario, ¿no? En lo que decimos. Entonces hay que tomar reflexión en esto. Nunca es tarde para ir profesional si yo siento que la ayuda que yo puedo tener no es suficiente. Podemos intentarlo. Y no hay nada mejor que intentarlo haciendo posible las cosas. La pieza número 2, que es muy importante, ¿no? Vuelvo a recalcar que cualquier duda que ustedes tengan, pongan en el buzón del chat para poder yo ayudarles y orientarles ante el tema. Los límites es algo que hoy en día también a veces, de repente, en la paciencia como papás, como mamás que podemos tener, se pierde un poco el respeto y la autoridad. Es cierto, sí, que los hijos deben tenernos respeto, pero ¿a qué costo, no? De repente respeto es porque yo te grito, yo mando en la casa, o porque si te digo que hagas esto, lo tienes que hacer ahora, y no necesariamente es así. El patrón de los cambios de los límites totalmente han cambiado, han dado un giro 360 grados completamente ante eso. Los límites ya no son en base al grito, ya no son en base al castigo físico, pero ¿cómo hago para hacerlo entender? ¿Y saben por qué a veces los hijos, cuando le muestro una matamosca, recién me entienden? ¿Saben por qué lo hace? Porque es un reflejo condicionado. En pocas palabras, el niño siempre se acostumbra, el niño, que yo saco esto y ya el niño tiene que hacer por miedo, porque inmediatamente le instalamos ese miedo al pequeño, a la pequeña, o incluso al adolescente, y ellos lo hacen por miedo. Por eso que cuando a veces entran en consulta, pero cuando les saco eso lo hacen, ¿por qué no funciona? ¿O por qué está mal? Por el miedo. Y si nosotros queremos hijos con miedo, queremos hijos que le falten el sistema de autonomía de poder decidir qué es lo que quieren para la vida, pues lo van a seguir haciendo. Hay justamente David Fishman, que es un psicólogo también y educador, que habla acerca de la autonomía en la adultez, ¿no? Y todo tiene que ver con la infancia. Hay un video que posterior de repente esta charla lo vemos, o lo voy a compartir, para que ustedes también puedan poner un poco en reflexión cómo a veces la manera en que yo puedo comunicar, ya sea verbal o no verbal, pueda indirectamente a mi hijo confundirlo y hacer que de repente su autonomía comience a cambiar. Entonces, los límites que hoy en día yo debo transmitir tienen que ser en base a respeto. Pero, ¿qué pasa cuando yo llego de trabajo como mamá y de repente llego muy cansada, ¿no? O terminé la jornada doméstica de casa y termino muy, pero muy cansada. Pues vale que te des un descanso, sí, pero también vale que por el hecho de que tú estés cansada, no significa que a tu hijo, por ejemplo, hizo algo que no estuvo bien y lo reprenda, ¿no? Yo he escuchado a veces en el patrón cuando los pequeñitos, cuando son ya bebés, son lactantes, ¿no? Y de repente comienza a salir los dientes. Escuché una mamá una vez que decía, pero al niño tienes que tú gritarle y hacerle la nariz así, taparla. ¿Por qué? Para que aprenda que no te debe de repente morder. Pero no es así, o sea, eso no es así, ¿no? Así por más pequeño que sea, así sea un adulto, así sea un adolescente, eso incluso es una falta totalmente grave. Pero no hay nada mejor que comunicar. Ustedes saben que desde muy pequeñitos que han estado en el vientre, siempre se ha podido ustedes comunicar a través de la estimulación musical, cuando también a partir de los 6 meses la estimulación temprana, inicial, primaria, etc. O sea, hay una estimulación, pero la estimulación no es que lo haga en el colegio o un centro, tú desde casa, tú desde la comunicación que puedas tener con tu hijo.
el hecho de reírte con él, el hecho de compartir momentos con él es totalmente crucial. Y hay mejores métodos para que tú puedas, de repente, si no estoy haciendo lo correcto, pues poder reorganizar y poder decir, ahora qué hago, ¿no? Y justamente hacer una derivación ante ella. Muy bien, entonces, esa es la pieza número 2, que son los límites. Acá hay un cuadro, no sé si alguna vez de repente sus psicólogos o dentro de Telesalud les ha mostrado, que se llama las etapas de desarrollo psicosocial. Lo voy a ahondar de manera general, pero en algún momento, si se da la oportunidad, lo tocamos de manera específica en otras charlas. Este cuadro es muy importante porque si yo como mamá no estoy haciendo las cosas correctas, ok, hay una culpa de por medio, hay que trabajarla, pero también hay que trabajar en el proceso que yo pueda entregarle esto a mi hijo. Y en teorías basadas en investigaciones, desde los 0 años hasta los de adulto mayor, hay estos procesos que se llaman vivencias o maladaptaciones. Por ejemplo, hay metas que cumplir en cuanto al desarrollo psicosocial. Si yo le entrego, vamos a hablar del 0 a 1 año, ¿no? Del infante. Si yo le entrego a mi hijo esa confianza, este tiempo compartido, ese tema de poder comunicarme a través del juego, ¿no? Porque en el juego se aprende. Hablo con mi hijo, de repente él nota esa confianza, ¿no? Cuando los bebés a veces arrullan a su papá, le da alegría volverlos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Le instalamos lo que es la esperanza, la fe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no le doy ese tiempo? Y sucede mucho, ¿no? Termino de trabajar, de repente mi hijo tiene inicial, luego la guardería, y luego lo veo a las 10 de la noche, y luego al día siguiente no lo vuelvo a ver. ¿Qué le puedo dar? Una mala adaptación, una distorsión sensorial y un desvanecimiento, ¿no? ¿Qué pasa con este desvanecimiento? Hace que mi hijo pueda confundir un poco lo que está sucediendo, lo que le está pasando, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si yo desde los 0 años uno dirá, no, pero no entiende. Error común, ¿no? Entender que el hecho de no entender porque es un bebé, porque no habla, ¿no? O sea, ¿cómo no va a entender un bebé cuando estamos compartiendo con él, cuando dice agú, cuando aprende a gatear, cuando aprende a caminar, cuando aprende a comer? ¿No está aprendiendo? Sí está aprendiendo. Entonces, este nivel de maladaptaciones y malignidades que hacemos o solemos hacer hace que nuestro hijo, obviamente, muestre una confusión. Y así sucesivamente, ¿no? Porque creen que a partir de los 12 años, aquí en este estadio de edad, a 18, los hijos muestran diferentes rebeldías, ¿no? Más allá del proceso de la personalidad, sino que también depende de una virtud que el padre entregue, que se llama la fidelidad y la lealtad. Y si no entrego esto como papá, ¿qué hace papá? Un fanatismo y repudio, ¿no? Y es por eso que a veces las comunicaciones de autoridad que yo tengo, que yo soy tu papá, que yo soy tu mamá y tú me haces caso, ¿no? Esta forma de decir, yo soy la autoridad en tu casa, pero una autoridad en base a gritos, pero una autoridad en base a confianza, en base a empatía, en base a escuchar. ¿Quiénes de pequeños no han querido ser escuchados, no? Ustedes se han dado cuenta incluso con las amistades, cuando les cuentan sus cosas o hasta familiares, es como, me siento mejor y gracias por haberme escuchado. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo te pregunto hoy en día como mamá y papá, ¿quién te escucha en casa? De repente tú me dices nadie, de repente soy yo o me aguanto. Entonces, ¿qué significa? Que no nos damos ese tiempo que necesitamos darnos. Y que por más que yo aguante, que eso se llama represión, yo aguanto, 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 va a llegar un momento que yo explote y donde cuando sea adulto o un adulto mayor, las cosas emocionales o las partes emocionales comienzan a salir. Al igual que como la física, ¿no? Pero comienzan a salir y a desprender de una manera incorrecta, con uno mismo, con el entorno o muchas veces también con el futuro, ¿no? Desde la visión que tenemos. Esto entonces son un poco de manera diminutiva, bueno, general que les comento. Como les digo, esperemos que de repente se pueda dar la oportunidad de tocar este tipo de temas de manera pausada. Les va a gustar mucho, ese tema es muy bonito, pero sobre todo van a aprender ustedes, ¿no? A través de ese tipo de medios. Vamos a aprender la tercera pieza de rompecabezas que se llama la flexibilidad, ¿no? Ese es un tema crucial, ser flexible. Cuando hablamos, no, ser flexible, estirarse. Ya, por ahí va un poco el término, pero en realidad flexibilidad tiene que ver
con que a veces las cosas no tienen que ser así, ¿no? Así de lunes a viernes, horario, 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 horario. Del sábado a domingo te echas a dormir a las 7 de la noche y no te vuelvas a levantar hasta las 7 de la mañana. Pero ¿qué pasa cuando el pequeño quiere, mamá, pero quiero ver tele, o quiero ver de repente, quiero que me leas un cuento, o mamá, quiero que me cuentes un chiste? No, no, ya es hora de dormir. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Inmediatamente hace crisis psicosocial, como les contaba el cuadro anterior. Solemos darles límites, ¿no? Todo a su tiempo, y hay cada uno a su ritmo. Justo una mamá también me comentaba, ¿no? A veces en el colegio hacen que ella aprenda a correr cuando está recién aprendiendo a caminar. Pero en base a esta metáfora, ya lo decía, mi hijo recién está empezando por la pandemia, obviamente se cortaron en 3, 4 añitos, sobre todo los pequeños que empezaban a iniciar por primera vez, y ahora este año están nuevamente adaptándose y es un poco difícil para ellos en la parte social y también en el aprendizaje. Pero muchas veces entendemos no, porque ya tiene 5 años y tiene que aprender a escribir el nombre. Claro, la malla curricular o los límites de enseñanzas nos dicen eso. Pero ¿qué pasa cuando el pequeño pasó por este proceso global de la pandemia? ¿Qué pasa cuando ese pequeño todavía hay una zona de aprendizaje todavía lenta y donde tiene que aprender de la etapa 1 para llegar a la etapa 10? Hay que tener mucha flexibilidad, ¿no? Y justamente esa mamá me comentaba, ¿no? Ya quieren hacerlo correr cuando no sabe caminar. Y eso también hay momentos que nos puede saturar como mamás y decir, y si ya, o a veces la comparación de uno mismo, ¿no? Y si de repente mi hijo ya necesita, en verdad está mal, yo no le estimulo, de repente no me doy tiempo, otra culpa que yo me formo como mamá, ¿no? Y no es así. Cada quien aprende a su ritmo y a su manera. No todos hemos nacido igual. Yo soy así, tú eres así, pero siempre es importante identificar los procesos de mejora, saber qué estoy haciendo bien y saber qué puedo mejorar, ¿no? Ese tema de la flexibilidad va a ser un tema también importante de tocar, si en algún momento siento yo que no estoy llevando las cosas bien, ¿no? Y que no toda la vida tiene que ser, como uno dice, parametrado. Hay una frase que dice, ¿no? Lo que se aprende con suavidad se recuerda con amor. Lo que se aprende a la fuerza se recuerda con dolor. Esa es una frase muy peculiar de Johannes Luis Pitre, que habla justamente de que las cosas suaves y estos recuerdos, ¿no? Yo escucho mucho a los adolescentes cuando dicen, yo me acuerdo cuando yo me sentí mal, yo me acuerdo que mi mamá una vez se acercó a mí, me dio una cajita y me dijo, cuando te sientas triste, agarra un papelito y piensa que estoy aquí. ¿Y por qué se recordó esto? Porque hasta el día de hoy, bueno, su mami ya no está consigo, falleció, tiene 18 años, pero se recuerda esto más allá en base a la crianza de un momento muy significativo que permaneció en su memoria y que seguramente no lo va a sacar, porque es el mejor recuerdo que tiene de su mamá. Pero así como hay mejores recuerdos, también hay peores recuerdos. Y uno de ellos decía, yo recuerdo cuando mi papá y mi mamá, yo intenté sacar las piezas de un reloj, obviamente era de la sala, intenté curiosear, explorar, y me acuerdo que mi mamá me agarró, me tiró, me dio una patada, y mi papá me agarró el ojo y me tiró en la cabeza. Eso no es recordar con dolor. Hoy en día tiene 16, y esto pasó a los 5. Entonces, el nivel de conciencia sí llega, y los mejores y peores recuerdos los solemos tener. Si yo te pregunto a ti hoy en día, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu infancia? ¿Y cuál es el peor recuerdo que tienes? Seguramente hasta con llanto y con mucha tristeza vas a enfatizar más en el recuerdo más triste, ¿no? Y eso es algo justamente que muchos de los pequeños comentaban, ¿no? Eso no es de repente eh, que yo me lo estoy inventando, ¿no? Ellos están pasando eso, ellos están pasando, y muchos de ellos, incluso si nosotros prendemos la tele, ¿qué sale? Violencia, sale también el tema de abusos sexuales, el tema de la hipersexualización, ¿no? Ahora el tema del movimiento LGTB, que no está mal, pero que hoy en día la información ha llegado con tanta fuerza y que todavía los padres están aceptando estos roles, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo claro. Saber y hablar con suavidad va a ser un mejor recuerdo que aprender a la fuerza, que lo puede recordar, que sí lo recuerda, pero con mucho dolor.
Entonces, esta frase me gustaría que ustedes lo tomen en cuenta. Yo de tal manera voy a compartir también la presentación para que ustedes puedan volver a releerlo, puedan identificar de repente hay una cuestión y puedan sobre todo practicar. Porque no está mal que nos estemos culpando, no está mal equivocarnos. Lo que sí está a veces de repente mal es no aceptar que hay procesos que hay que cambiar. Y sobre todo es seguir dándole, 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 y eso tampoco se trata, ¿no? Porque en un momento nos cansamos y las cosas no pueden, no van a estar bien. O sea, si yo estoy cansada, mis hijos también me van a ver así, y eso a veces también puede ser un recuerdo negativo, ¿no? Muy bien. Y esa es la escalera que yo siempre trabajo con los pacientes cuando hablo, ¿y cómo te encuentras hoy en consulta, no? Y me dice, si el día de hoy me llegaba no lo haré, hoy en día es, trataré de hacerlo, lo intentaré. Y esa escalera hace que ellos también sepan que no es fácil, que todo tiene escalones, que si en algún momento fallo, que está claro que todos fallamos, hasta yo también como adulta también me equivoco, pero también aprendo, ¿no? Y sobre todo reaprendo. O sea, hay cosas que ya aprendí del pasado, que de repente por parte de los papás, la educación, etcétera, me daban, y no eran las correctas, hoy en día me actualizo y reaprendo de lo que sí es importante y lo que sí funciona. Entonces, de eso se trata, de la escalera, en qué momento me encuentro yo, en qué parte justamente de este proceso estoy y qué voy a empezar a hacer. Entonces, en esa escalera de la motivación hay que trabajar, ¿no? ¿Dónde te encuentras tú hoy día? Hoy ya me encuentro y lo puedo hacer. Muy bien, excelente. Y si hoy día de repente me encuentro así, pero mañana me encuentro y no puedo hacerlo, pues intentaremos trabajar en equipo para nuevamente subir en vez de bajar, ¿no? Y recuerden algo, las recaídas no es volver al inicio, las recaídas es volver a replantearme nuevamente qué hice mal. Como les decía al inicio, no cambies la meta, cambia el plan en el cual estás llegando a la meta. Eso es lo que necesitamos mejorar, ¿no? Y ser flexibles ante el cambio también. Entonces, aceptar y perdonar. Yo sé que hoy en día también escuchamos, ¿no? El tema de la familia, que los suegros, que la vecina, ¿no? Que la persona que vende, que la persona que vende de repente verdura, carne, etcétera. Nos dicen cosas, ¿no? Porque en realidad son basados también en la experiencia y en un respeto ante eso. Pero las cosas también han cambiado, ¿no? Podemos decir de repente en esas límites, para bien o para mal, ¿no? Pero han cambiado, definitivamente. Y hay que aprender a aceptar que de repente esta persona está pasando por un proceso y yo le grito, ¿no? Algo que a veces suele pasar, ¿no? De repente ya fue un día muy feliz, de repente comienzo mi día así, y viene alguien y me dice, me mira, ¿qué cosa me miras? Y ya uno piensa, no, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué esa persona está así? Y a veces nos decae, ¿no? Nos da un poco de culpa, ¿por qué me siento así? ¿Por qué será? ¿No? Entonces, la situación también da un cambio. Entonces, aprender a aceptar ese paso número uno. Aprender a equivocarnos en el aprendizaje, ¿quién no lo hace? Para aprender a perdonar y a seguir adelante, eso es algo que tenemos que volver a empezar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer, no, ante ese tipo de cambios? Respira. La risa nos aporta felicidad y más si es compartida en familia, ¿no? La respiración, hay muchos métodos, técnicas de respiración. Yo siempre recomiendo para los adultos la respiración 4x4, que es una respiración diafragmática, pero en 4 tiempos. Inhalas 4 segundos, sostienes la inhalación 4 segundos, exhalas 4 segundos y sostienes la exhalación 4 segundos más, ¿no? Esa respiración es más consciente, más atención plena a todo lo que te rodea, pero sobre todo te aporta lo que es la oxitocina, que es una hormona del amor, una hormona de la dopamina, la hormona también de la felicidad, del placer, y que nos ayuda mucho a nosotros mismos, ¿no? Qué bonito es cuando uno ríe, qué bonito es cuando uno de repente hace un chiste con su esposo o con su familia, con sus suegros, qué bonito es que todos lo compartan. Eso es bonito. Pero qué malo de repente a veces es cuando alguien me grita o cuando yo no hago las cosas bien y recibo más de repente réplicas negativas que decir, ¿sabes qué? Listo, no te equivocaste, sí, pero hagamos este cambio, ¿no? O sea, cambiemos un poco la perspectiva de la situación. Un tiempo para mí.
Date un tiempo para ti, eso es muy importante, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Yo sé que de los errores aprendemos, pero en ese transcurso de los errores te equivocas, pero sigue adelante, sigue adelante. No, no intentes en algún momento desviarte y decir, renuncio a todo esto. No, se puede. Hay que hacer cambios, nada más. Cambios que te van a ayudar a ti, te van a ayudar a tu familia, te van a ayudar a tus hijos y sobre todo nos va a ayudar a todos en comunidad, ¿no? El tiempo para ti es un reto y una nueva oportunidad. Cada día es un reto. No todos los días tienen que ser iguales. No porque hoy me fue mal, mañana también me tiene que ir mal. Todos los días son retos nuevos y todos los días hay que hacer un cambio ante eso. Todos los días. El soporte emocional es conexión, ¿no? Qué bonito es cuando solemos tener ese soporte emocional de repente de una persona, ¿no? Justamente trabajar en base a este equipo, en base a que las personas también me comprendan, me digan también cómo me siento, ¿no? Ante todo esto. O sea, eso va a ser muy importante. La aceptación que justamente yo pueda tener ante este proceso. Por otro lado, acá hay una frase que quiero dedicar a ustedes, ¿no? Papá y mamá, cuídense, quédense y regálense tiempo. Si ustedes están bien, sus hijos también estarán bien. Eso es la frase que hay que tenerlo en claro todos los días. Si yo estoy bien, ellos también van a estar bien. Los hijos no necesitan escuchar, los hijos observan cuando algo no está bien. Ellos no necesitan escuchar lo que mamá y papá discutieron o lo que papá y mamá hicieron, sino que ellos observan las actitudes de los adultos y lo ponen o lo imitan en el día a día con otras personas. Y esto hay que tenerlo en cuenta todos los días. Si estoy o no estoy haciendo bien mi rol y darle justamente este proceso de cambio. Y si en algún momento de repente yo siento que no, que las cosas no están yendo bien, pues hay que tratar de solucionarlo de alguna otra manera, ¿no? Pero si yo siento que de repente no puedo conmigo mismo, pues la ayuda profesional siempre va a salir sobre adelante, sobre todo porque esto va a crear un eje para ustedes, ¿no? En familia. Muy bien, bueno, quiero terminar con esa historia que dice, no juzguemos, no sabemos la historia de cada familia y sus necesidades. Por más que yo de repente pueda decir o hablar, no juzguemos. Las cosas, para esta persona yo lo puedo ver muy feliz, pero detrás de esa sonrisa se puede esconder muchas cosas. O detrás de este patrón de persona hay muchos asuntos pendientes de su infancia que trabajar. Aquí yo le estoy entregando mi número de teléfono, que es el 969-774-778. El Centro Psicológico Psicobasis se encuentra en Avenida Los Alisos 966, el Distrito de Los Olivos. Esas son las redes sociales, ahí también compartimos información para que ustedes hoy en día también puedan actualizarse sobre esos temas y esperando que no sea la última de repente charla que tengamos, sino tengamos más y ustedes también puedan comprometerse a ese cambio y trabajar justamente ante ese tipo de situación. Así que no tengamos la culpa hoy en día, trabajemos. Si nos quedamos sentados y no hacemos nada, pues lamentablemente no buscamos la solución ante el caso, ¿no? Y va a ser muy importante ante ello siempre mostrar un punto de mejora, porque todo se cambia. Como hay una frase que siempre dice, no, el mundo da vueltas, sí, pero ¿por qué vueltas a lo mismo? ¿Por qué círculo a lo mismo? Círculo vicioso. Hay algo que no estamos haciendo bien y es importante trabajar en eso. Muy bien. No sé si tienen alguna duda de repente que puedan poner en el chat para poder ayudarles. Y si no hay dudas, no duden de repente en contactarme. Si después de esto quedó alguna duda de manera interna, yo estaré ahí pendiente de ustedes para poder ayudarles y siempre dispuesta para ustedes, ¿no? Así como mamá y también como profesional, hay que siempre resolver alguna duda que puedan tener. Aquí está el formulario que se está compartiendo el chat. Si tienen ustedes algunos temas que puedan sugerir, ¿no? Y sí, atiendo población infantil, adolescentes y adultos y también adultos mayores.